Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. ante ti me postraré. Exaltado seas tú. Yeshua HaMashiach. Shalom, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Y el libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28. Y de igual forma, el libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 22 hasta el verso 38. También nosotros estamos anunciando, ¿verdad?, a través de las Escrituras, este cumplimiento profético, la cual también habla en el libro de Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el 24, y por supuesto el libro de Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración del nombre sagrado de nuestro Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, y de nuestro Mashiach Yeshua. Cada vez más salen evidencias arqueológicas de que ciertamente Yeshua es el Mashiach de Israel. Estamos anunciando la restauración de las Escrituras desde ese contexto hebreo. Estamos anunciando que esa davar que Moshe recibió en Har Sinaí, que cayó en mano de los griegos, y los griegos hicieron de ella una filosofía, como lo vamos a ver ahorita, y luego los romanos hicieron de ella un dogma, trayendo como consecuencia ese sistema teológico y toda esa formación que tiene que ver con los métodos de interpretación. Y no tan solamente se quedó ahí en Roma, sino que viajó a Europa, y de allí los europeos desde 1492, cuando sale la primera imprenta en Nuremberg, ahí entonces comienza a multiplicarse esas versiones de la Escritura hasta caer en mano del pueblo latinoamericano, que ha sido el que ha tenido que pagar los errores, porque la memoria y el sentido de reflexión fue secuestrado por los colonizadores, y han hecho en Latinoamérica de esa palabra que fue recibida en Har Sinaí, han hecho de ella un negocio lucrativo. Estamos anunciando la restauración de las fiestas, y hoy vamos a estar celebrando Yom Teruah. Tengo por aquí el shofar, ese instrumento que es uno de los símbolos de la Torá, que representa lo que es el anuncio de la segunda venida de nuestro Mashiach. Estamos celebrando las fiestas del Eterno, y hoy a las 6 de la tarde vamos a celebrar Yom Teruah, la primera de las 3 fiestas del otoño. Vamos a celebrar Yom Kippur en España, y Sukkot vamos a estar celebrándolo en Inglaterra. El martes, si el Eterno lo permite, partiremos para España, donde estaremos celebrando Yom Kippur. Regresaremos el 30 para continuar con las actividades que tenemos proyectadas.
También estamos anunciando la restauración de la identidad, como dice la Escritura en el libro de Corintios, capítulo 12, verso 2. Antes, cuando éramos gentiles, se nos cargaba como se carga a los ídolos mudos. Como siempre digo, hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel, la nación del pacto, por la mal llamada iglesia, una institución humana que no tiene pacto ni promesa. Y para usted entrar en el Olam Abba, en esa promesa que fue dada a Israel, usted tendrá que sumarse a Israel, porque ya está en práctica y en acción lo que se conoce como la angustia de Jacob, el cual la cabeza del antimashía, el Islam, se está adueñando del mundo con la única objetividad de socavar todas las religiones e implementar el Islam como religión mundial y cortarle la cabeza a todo aquel que no tenga sus propias convicciones, como está pasando en muchos países. Y va a llegar un momento en que usted va a tener que decidirse: o te unes a Israel creyendo en Yahweh como único Elohim y en Yeshua como nuestro Mashiach y a Israel como nuestro pueblo, o te vas a tener que someter al Islam, porque eso es lo que está pasando en el mundo entero. Si no, vea las noticias, vea cómo está desarrollándose todo este evento profético, y entonces usted podrá entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Verdad? Hay un problema grande en Siria que ahora no voy a poder hablar de ese tema, voy a hablar cuando venga, pero yo quiero que ustedes sepan que lo que está sucediendo en Siria es algo desastroso, pero es algo profético también, porque acuérdense que Siria fue que llevó cautivo a las 10 tribus en el 745. Siria fue el instrumento que Yahweh utilizó para castigar a Israel por la desobediencia de que los 10 reyes del norte se paganizaron y el reino del norte fue dispersado entre todas las naciones. Pero por el hecho de que el Eterno haya tomado a Siria como correa para castigar a su pueblo, eso no quiere decir que el castigador no reciba su pago. Y eso es algo que la gente tiene que entenderlo. Independientemente de lo que el Eterno utilice para castigar a sus hijos, el castigador no quedará impune. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno va a castigar a aquellos que maltratan a su pueblo y maltratan a los hijos de su pueblo. Así es que lo que está pasando en el mundo entero, yo no sé si usted está mirando noticias, no sé si solamente está mirando las noticitas que suceden aquí en este pueblo, pero es bueno que usted vea la prensa internacional para que usted vea lo que está pasando en el mundo entero. Esto es una situación seria. Hay muchas especulaciones, como siempre, ¿verdad? Mucha gente especulando que se va a acabar el mundo, que es el fin, pero entre tanto la gente no busca la verdad, sino que está configurado siempre a lo que le gusta que le digan, porque como siempre digo yo, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están siendo engañados. Va a llegar un momento en la vida del planeta en que usted va a tener que decidirse en su fe, en unirse a Israel o unirse a lo que quieren destruir a Israel. Simple y sencillo. Y eso está en la Escritura. Por eso hoy vamos a estar abordando el tema acerca de Yom Teruah y vamos a estar hablando también algunos aspectos, ¿verdad?, que le van a usted arrojar luz a la hora de usted poder comprender el aspecto escritural.
quiero saludar a todos los hermanos. Les recuerdo, hoy a las 6 de la tarde estaremos celebrando Yom Teruah, la fiesta de la trompeta que está escrita en el libro de Levítico, capítulo 23. Esa fiesta que están ahí no están abolidas, porque a veces yo no entiendo el contexto de la gente cuando me dice que el Antiguo Testamento está abolido, y entonces para justificar ciertas doctrinas que ellos le han metido a la gente de manera sistemática y de manera subjetiva, entonces toman versículos de ahí para justificar esas cosas que le meten a la gente de manera subjetiva. ¿Ve? Entonces, o usted no usa el Antiguo Testamento o no me refiere a nada de ahí. Usted no tiene que referenciarme nada de ahí. Si usted me dice que eso está abolido, que eso no sirve, pues no me tiene que buscar nada de ahí. Usted me habla de Mateo para allá. No tiene que hablarme absolutamente de nada, porque yo no soy tan estúpido de escoger, de ser selectivo en cierto versículo que a mí me conviene, y entonces en lo que no me conviene decir que eso está abolido. Para mucha gente el Antiguo Testamento está abolido para celebrar la fiesta, pero no está abolido para pedir los diezmos. No está abolido para decir que la mujer no use ropa de hombre y ropa de mujer, porque fíjense una cosa, del texto de Devarim que han tomado, el hombre no vestirá ropa de hombre y ropa de mujer, y la mujer ropa de hombre. Han tomado eso y eso está en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Pero si eso está abolido, las mujeres que usen pantalones entonces, porque eso no está abolido. Entonces entienda cómo es el sistematismo de los manipuladores que han siempre engañado a la gente, tomando una parte del versículo que le conviene y la otra parte entonces no conviene, porque son selectivos. Tiene la escritura de una manera selectiva. Yo voy a seleccionar los versículos y hago una cadena temática de esos versículos, y de ahí hago una doctrina para someter a la gente a mi acomodo. Y los bobos que no reflexionan, los tontos que no reflexionan, que son bobos, entonces no se ponen a racionalizar ese contexto y no se ponen a preguntar, porque venga acá, si usted me dice que el Antiguo Testamento está abolido, entonces no me coja nada de ahí. Vamos a coger de Mateo para allá. Entonces, ¿por qué usted tiene que tomar del Antiguo Testamento cuando usted dice que está abolido? Entonces está abolido para lo que usted quiere, para lo que usted me quiere enseñar a mí que le conviene a usted. Pero lo que no le conviene, para eso está abolido. O sea, está abolido para celebrar la fiesta, celebrar el Shabbat, ¿ve? Guardar todas estas festividades. Eso es para los judíos, perfecto. Ajá, pero entonces no me use de ahí para meterme que yo tengo que diezmar a la mala, ni para pactar, ni nada de eso, porque ya eso está abolido. Entonces la gente tiene que dejar de ser tonto y dejarse manipular. Y los nuevos testamentarios tienen que tener solamente el Nuevo Testamento y no usar más nada, porque lo otro ya no sirve. Tampoco deben de usar los salmos, ni los escritos, porque ya eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces la gente que aprenda para que no se siga dejando manipular. Yo soy una persona que he pagado un precio muy alto por anunciar esta verdad. Y voy a seguirlo anunciando independientemente de los conflictos, los problemas, las luchas, las vicisitudes. Todo eso es producto de que cuando usted está llevando la verdad, ciertamente usted va a tener que pagar ese precio. Entonces, yo estoy muy consciente y muy claro de esto. Quiero saludar a las comunidades allá en lo que son las naciones. En el Reino Unido, quiero felicitar a esa comunidad que sigue avanzando, y las comunidades allá en lo que es Colombia. En Colombia se están levantando algunas comunidades, y bueno, esto es una gran bendición. Saludamos a todos los delegados en todos los lugares en donde se encuentren. Le bendecimos de una manera especial. Hoy, recuerde, Yom Teruah. Así es que vamos a ir a la pausa, no sin antes sonar el shofar para que usted se despierte, porque de eso se trata. Cuando Shaul dice,
levántate tú que duermes, despiértate de entre los muertos para que te alumbre Mashiach, se está refiriendo al toque del shofar. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, soberano del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha dado el toque del shofar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidixanu bemitzvotav besidbanu lishmoa hakol shofar. Shalom, shalom. Quisiéramos entrar con este estudio, una pequeña síntesis que vamos a dar respecto a lo que es esta fiesta de Yom Teruah. Pero antes quiero hacer uso de unos minutos para hablar un poco de la situación actual que está viviendo el mundo en cuanto a lo que es el aspecto profético. En este mes, según así nosotros hemos escuchado de distintas fuentes, estarán aconteciendo una serie de sucesos en el aspecto natural que tiene a mucha gente preocupada. Hay muchos especuladores diciendo que va a venir un tsunami, que va a pasar un meteorito y que va a haber 3 días de oscuridad. Inclusive de otros países, a mí me han estado llamando para cuestionarme en ese sentido. Y lo que siempre le digo a la gente es lo mismo. La Torá dice la manera en que se van a suscitar los acontecimientos en la tierra en cuanto a lo que es el orden profético. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la escatología, a través de los años, ha hecho un orden de acontecimiento. Que tanto la escatología, que es una rama, se puede decir, de lo que es la teología, una variante, ha especulado por la razón de que algo que los traductores no afinaron fue el hecho de la interpretación de esos textos. Y es ahí donde la problemática de la gente. ¿Cuál es la problemática de la gente? Que como dice un axioma, escúcheme bien, una traducción trae consigo una mala interpretación. Una mala interpretación trae consigo una mala aplicación y una mala aplicación sencillamente va a traer una falsa doctrina. Porque a los traductores, comenzando desde los padres apologistas, no le estoy diciendo desde ahora, se les olvidó que esa escritura que Moshe recibió en Har Sinaí fue dada a un pueblo que tenía una identidad cultural, tenía un idioma, ¿verdad? Y esa cultura y ese idioma está íntimamente conectada con esa escritura que se le dio a ellos. Entonces, como todo no surge de la noche a la mañana, cuando el pueblo cae cautivo tanto en Siria como en Babilonia, principalmente después del año 70, cuando Yeshua viene y muere, todavía no existía la palabra iglesia. Eso surgió después. No existía toda esta cantidad de conceptos teológicos porque la filosofía estaba incorporada dentro de lo que es la filosofía. Y eso se puede ver a través de la historia.
la rama de toda la ciencia es la filosofía. Eso no hay que decirlo. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Entonces, a los padres apologistas se le olvidó que esa escritura que fue dada a Israel, independientemente de que ellos la hayan echado la mano y han querido forjar lo que se conoce como cristianismo, esa escritura fue dada a un pueblo en un idioma, en una cultura, y ellos la entendían. Entonces, más adelante, surgen los teólogos como San Agustín, y antes de San Agustín estaban los filósofos como Pantenus, Orígenes, que es donde nace la famosa teología de reemplazo. Porque usted oye a mucha gente defendiendo ciertos conceptos y ciertas cosas que yo no sé si ellos tienen conocimiento de causa. Pero es bueno que cada vez que una gente va a hablar de algo, conozca la historia y el trasfondo etimológico de esa palabra para que no esté cometiendo el error de pecar por ignorante. Que ese ha sido el problema de la mayoría de los fanáticos que defienden a capa y espada un tema, pero no tienen conocimiento de causa y terminan metiéndose el rabito entre las piernas porque sencillamente no tienen conocimiento del tema. Entonces la gente tiene que entender que lo que se conoce hoy como cristianismo no comenzó como cristianismo. Eso comenzó como una línea de pensamiento a partir del contexto filosófico. Por eso el cristianismo es una mezcla de filosofía y esa filosofía es humanista, esa filosofía es platónica, esa filosofía tiene una serie de cosas que la gente cuando se pone a analizarlo desde un contexto científico se va a dar cuenta que ciertamente en tiempo de Moshe ni en tiempo de Yeshua en Jerusalén no existía la palabra cristianismo. No existía la palabra iglesia. Eso pasó después que llegaron las traducciones, cayeron en la mano de los griegos hicieron con ella lo que pudieron y luego los romanos organizaron lo que es su esquema religioso y de ahí es donde salen la primera iglesia. Ayer me preguntaba una muchacha en la universidad, ¿cuál fue la primera iglesia? La iglesia católica. Esa fue la primera iglesia, fue la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en Israel nunca ha habido iglesia. En Israel lo que había era sinagogas y donde se estudiaba era la Torá. Ahora, mientras Israel estaba establecido como nación, póngase a pensar esto en sentido común. Cuando Israel estaba establecido como nación, que tenía su gobierno teocrático o tenía su gobierno, en el contexto religioso de Israel, en su trasfondo cultural, ¿qué era lo que hacía? Se estudiaba la Torá. Y esa Torá tenía dos variantes, uno era la oral y otra era la escrita, y la halajá judía que tiene que ver con el Talmud, el Zohar, la Mishnah, el Pirkei Avot y todo eso. Esa era la cultura hebrea y es la misma que sigue siendo ahora. Al venir esa corriente, ¿verdad?, expansionista de lo que se conocía como los creyentes en el Mashiach, entonces se comenzó a hilar fino el concepto de iglesia que fue acuñado por los griegos y por los romanos para dar paso a lo que se conoce como la iglesia. Y de ahí viene la madre de todas las demás. Eso, aunque mucho, la rama más desviada de todo el contexto teológico son los pentecostales, dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. Falso, eso es falso. Búsquese el origen de la palabra iglesia para que usted vea. Entonces, esa problemática de la interpretación de la escritura surge a raíz de que mucha gente se le olvidó de que la Torá y la escritura hebrea y todo su personaje tenían conocimiento porque eso era parte de su cultura, hasta en el sentido pedagógico. Cuando usted analiza la pedagogía a través de la historia, se va a dar cuenta que cada pueblo en la antigüedad tenía un compendio de conceptos que tiene que ver con lo oral y entonces eran transmitidas a través de lo oral, el contexto cultural, las enseñanzas, porque todavía no existía una pedagogía formativa como tal. El concepto pedagógico ha venido forjándose a través de las generaciones hasta llegar hasta nuestros tiempos y ha sido un contexto que ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Por eso era que antes la iglesia
estaba encargada de la educación, porque no era una educación laica, era una educación religiosa. Y hoy en día, muchos maestros de hoy en día no quieren entender que en este tiempo postmoderno, el asunto de la religión hay que separarla de la enseñanza, porque usted no puede juntar los valores éticos y morales, acuñarlo a una religión. Óigame bien, la persona tiene que ser ético y tiene que transmitir los valores, esté o no dentro de una iglesia. Para usted enseñar ética, usted no tiene que estar en ninguna iglesia, porque la ética no tiene que ver con eso. En los valores no tiene que ver con eso. Ahora, de que los valores, de que la religión, en este caso la Biblia, es un guardaespaldas de que esos valores se puedan proyectar dentro de una manera, ¿verdad?, apegada a la Escritura. Eso es otra cosa, pero la gente tiene que entender que yo soy el que tengo que estar encargado de la educación religiosa de mis hijos. Y en algún momento de la vida, en este país se tiene que disociar la educación como tal de lo que es el aspecto religioso para que se acaben los problemas en las instituciones y el fanatismo de muchos maestros que quieren meterle a los alumnos la religión que ellos creen que tiene que seguir. Y eso no es así. La educación hay que separarla del contexto religioso. ¿Por qué? Porque por eso es que todo el tiempo vamos a tener en el mismo problema de que yo estoy dándole una conducta a mis hijos conforme a la Torá y entonces en el colegio otra persona me le quiere meter otra cosa. Y no es así. Entonces, la educación como tal, fíjese que en el compendio, en el contenido educacional de la Secretaría de Estado de Educación, aunque en un lado está un apéndice que tiene que ver con la educación religiosa, pero ya en las escuelas no se está dando teología como era antes. No se está dando en las universidades de teología, porque si se estuviera dando teología, con el máster que yo tengo en teología, yo estuviera dando clases en las universidades, pero no es así. Una cosa, el conocimiento científico, hay que separarlo del aspecto teológico. Y la gente que no quiere evolucionar, porque lo que quiere es involucionar, siempre apegado a ciertos aspectos tradicionalistas que ya lamentablemente en este tiempo están desfasados. Ya la gente de hoy no le tiene miedo ni al infierno, ni al diablo, ni a los demonios. Ya la gente no le tiene miedo a eso. Porque ya la gente se ha convertido en ser una persona más crítica. Ya la gente de hoy tiene herramientas que solamente lo tenían 2 o 3. Ya esas herramientas están a la orden del día y cada cual puede discernir quién está diciendo la verdad y de dónde la ha sacado. O sea, ese contexto que se tenía la gente en el aspecto religioso, bajo una presión sistemática, diciéndole que te va para el infierno y que el diablo te va a llevar y que yo veo un demonio y que esto, ya eso no le mete miedo a la gente. Porque si eso le metiera miedo a la gente, la calle estuviera vacía y las iglesias estuvieran llenas, y es lo contrario. Porque en el individuo existe lo que se conoce como libre albedrío, que una persona, independientemente de que sea criado bajo el librito, a la edad de 18, 19 años, cuando es adulto, ya puede elegir en lo que quiere, independientemente de lo que elija, sabe que va a tener una consecuencia negativa o positiva. Pero yo entiendo de que son cosas que uno tiene que esperar y que la gente vaya evolucionando y que los maestros vayan evolucionando, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es el aspecto de las escrituras, en su línea interpretativa, que es ahí a donde está el problema, ahí es donde radica el problema de la gente que no sabe interpretar esa escritura porque no tiene los conocimientos. ¿Por qué? Porque desde un inicio fue así. ¿Quiénes fueron los culpables de eso? Los padres apologistas. Mírenlo ahí. Los famosos padres apologistas defendieron a la iglesia, escúcheme, de acusaciones, elaborando así una primera teología. Escúcheme, no existía teología formativa, pero ellos elaboraron una teología, entre ellos el gran Orígenes, si le suena ese nombre, Orígenes, ¿verdad? La siguiente todavía, y Tertuliano, en su obra apologética
de un autor desconocido, escribió la carta a Diogneto. Contestan así las calumnias y acusaciones. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo el término teología, que es un origen griego, porque la teología no es de origen hebrea, es griego el término, fue utilizado por quién a primera instancia, por Platón, que era uno de los principales filósofos del mundo griego. Ahí estaban poetas que también eran griegos. La teología también tenía narraciones místicas sobre las diversas divinidades, y Aristóteles desarrolla la teología natural o teodicea. De ahí es donde se desprenden dos ramas: la teología natural, que es la rama de la filosofía que demuestra la existencia de Dios, como dicen ellos, y en segundo está la teología metafísica, que es conocida como la ciencia primera. Entonces, de la teología natural es donde se desprende el contexto, o se acuña, o se fabrica, o se evoluciona el aspecto que tiene que ver con la teología, que en este caso comienza entonces a crear sus distintas facetas. Entonces ya sabemos que la teología, etimológicamente, la palabra teología viene del griego. Está compuesta de la palabra teos, Dios, y logos, estudio o discurso, es decir, el estudio de Dios. Por lo tanto, etimológicamente, eso es lo que quiere decir el estudio de la disertación acerca de Dios. ¿Ve? En ese sentido, la filosofía, la teología, se clasifica en la exegética, que procura establecer el significado verdadero de las escrituras; en la histórica, que investiga la historia de la interpretación eclesiástica; en la dogmática, que estudia los asuntos fundamentales de la fe según los credos enunciados por ¿quién? Por la iglesia; y luego está la bíblica, que es el progreso de la verdad a través de diversos libros de la Biblia, la que posteriormente ellos tradujeron. Y ahí nosotros vemos en el aspecto doctrinal la teología bíblica, la histórica, la sistemática, la revelación, la Dios, el hombre, la salvación, la iglesia y las últimas cosas. En ese sentido, en cuanto a lo que orden de la interpretación, surge el método alegórico en tres escuelas. La primera, literario-realista, que fue proyectada por Tertuliano. Usted puede saber quién fue Tertuliano, un enemigo acérrimo del pueblo judío. La alegórica, que fue Orígenes, que inventó la teología del reemplazo, donde se inventó el Israel espiritual. Ese Orígenes fue que dio paso a la teología del reemplazo. Por eso hoy defienden el Israel espiritual, pero el papá de eso fue Orígenes. Y luego está la histórica y la gramática, que fue ya proyectada por Teodoro de Mospuestía. Y luego ustedes saben que en cuanto a la gramática, Teodoro de Tracia fue que inventó la gramática. En la gramática ahí está la hermenéutica, y están los componentes que tienen que ver con ese sentido. Entonces, esa línea interpretativa que comienza a partir de esas tres escuelas, hay un señor llamado Filón, que es que excluye de un sentido literal cuando la declaración es indigna de Dios, como dicen ellos. Si hay alguna contradicción, si la alegoría es obvia, en ambos sentidos, literal o alegórico, y cuando se repite una palabra, si una palabra es superflua, ¿verdad? Y de ahí entonces implica otro tipo de interpretación. Entonces fíjense una cosa, ¿qué es lo que yo quiero proyectar en ese sentido? Y por lo menos los que conocen ese contexto teológico saben de lo que me estoy refiriendo. Aquí, sencillamente, la teología no se pudo poner de acuerdo en el orden de la interpretación. Ahora, la última descomposición del método de las interpretaciones, de las traducciones, lo tienen los pentecostales. Usted le pregunta a un pentecostal, ¿cómo tú interpretas la Biblia? Yo interpreto la Biblia lo que el Espíritu me diga, porque el Espíritu le dice, no te vayas a la escuela, no vayas a estudiar. Y como yo le decía a una mujer que me dijo, a mí Dios me dijo que saliera de la escuela y que no vaya a la universidad. Y yo le dije, ese es el Dios más bruto que yo he conocido, porque un Dios que le diga a sus hijos que no estudien es un Dios bien atrasado. Y por eso es que la palabra Dios es una palabra que viene del griego teos. Un Dios puede ser cualquier cosa. Un Dios puede ser cualquier cosa. Todas las naciones tienen su Dios. Ahora, el Dios de Israel tiene un nombre y es Yahweh. Entonces, los traductores no se pudieron poner de acuerdo
nosotros vemos que en el término en cuanto a lo que es la hermenéutica, que proviene del griego hermenuin, que significa declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir, significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevarla a la comprensión. Y de ahí es donde se considera el término derivado del dios griego Hermes, el mensajero de los griegos que atribuían el origen del lenguaje y la escritura, consideraban el patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Y lo cierto es que este término originalmente expresaba una comprensión o explicación en una esencia oscura o enigmática de los dioses, del oráculo, o precisa una interpretación correcta. Entonces, si usted puede ver, la hermenéutica es una ciencia pagana. Digo, no es una ciencia, es una rama de lo que es básicamente la teología. Por eso cuando una gente me dice a mí, yo estudié hermenéutica, pues a usted lo que le enseñaron fue un método griego para interpretar un texto hebreo. Todas esas herramientas como la hermenéutica y todos los componentes de la teología son métodos griegos. ¿Y cómo usted va a acuñar un término griego a algo hebreo? Por eso es que nunca entienden. Y luego de la hermenéutica entonces está la escatología, que ahí ha sido donde han metido la pata a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque la escatología le han hecho un orden de sucesiones a través de muchísimas corrientes filosóficas cristianas, porque tampoco se han podido poner de acuerdo en ciertos aspectos. Por eso está tantos aspectos que tienen que ver con el fin, ¿verdad? Están los pretribulacionistas, los mitribulacionistas, los postribulacionistas. Yo estudié todo eso y nunca daba el traste con la verdad y el contexto de las cosas desde un punto de vista hebreo. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a interpretar un texto hebreo con lentes griegos? Por eso es que mucha gente no entiende la Biblia, no la entiende. Porque son tantas las traducciones y la manoseadera que le han hecho los hombres a través de la historia que la gente de sentido común no entiende. Y por eso es que aún mucha gente lee y no comprende. ¿Por qué? Porque el contexto que le han enseñado es un contexto griego, cuando la escritura no es en un contexto griego, es en un contexto hebreo. En su cultura, óigame bien, en su idioma, en su idiosincrasia, en todos los aspectos. Esa escritura tiene un contexto hebreo, pero nunca van a poder entender eso, porque comienzan a interpretar el texto a partir de la traducción griega que le han hecho, nunca van a dar con la verdad. Por eso yo le digo, los escatólogos y los teólogos son gente con los ojos tapados, tratando de darle al blanco en la noche con los ojos tapados. Nunca le van a dar al blanco. Por eso es que Torah, oiga, Torah lo que significa es dar en el blanco. Para usted dar en el blanco a la Torá y para usted darle una correcta interpretación, usted tiene que conocer el contexto hebreo y la interpretación hebrea. Y la Torá tiene su método de interpretación. La Torá tiene su trasfondo interpretativo desde su contexto cultural, que eso es lo que yo le he enseñado a la gente. Y por eso es que usted ve que todo esto que yo me pongo, el talí, la kipá, todo eso está escrito, y para usted poder interpretar esa escritura, usted tiene que conocer todas esas cosas, porque ¿de qué manera va a poder entender? Entonces, sencillamente eso es lo que ha pasado en ese sentido. Mire, no quiero meterme en muchos aspectos, ¿verdad? Pero quiero, por ejemplo, enseñarle uno de los métodos que más a la gente se le ha enseñado, en este caso lo que han ido a un instituto bíblico. Este método erróneo, que es el método alegórico, que fue implementado por Orígenes, este método es negativo. ¿Por qué? Porque pasa por alto la historicidad del texto bíblico, quita el contexto histórico, carece de control para establecer una interpretación objetiva y produce tantas interpretaciones como intérpretes que la hayan. Escúcheme lo que yo le estoy diciendo. El método que la gente se le enseña en las iglesias es el método alegórico. Y ese método alegórico carece porque elimina el contexto histórico. De ahí es donde la gente, cuando habla de Israel, cree que está hablando de una nación extraña. Óigame, Israel está en el mismo lugar donde estaba hace 4,000 años.
Óigame bien, las mismas ciudades que estaban en los tiempos de Mashiach y en los tiempos cuando entregaron las 12 tribus a la tierra, son los mismos lugares, solo que el paganismo se lo cambió. Comenzando con el mismo Israel, le puso Palestina. Palestina se pusieron los católicos, los emperadores. Como no pudieron quitar la capital de Jerusalén, la capital Jerusalén de ahí, porque quisieron poner el Vaticano ahí, entonces le metieron Filistea, Palestina. Y así sucesivamente, cuando Israel fue esparcido, entonces vinieron los árabes y ocuparon parte de esas tierras y hoy le cambiaron el nombre. Por ejemplo, en el nombre, la ciudad donde nació Yeshua, ¿cómo se llama en hebreo? Betlehem. ¿Y cómo se llama en castellano? Belén. No hay ninguna conexión entre Belén y Betlehem. Porque Betlehem lo que quiere decir es casa del pan. Ahora, ¿qué le puso como nombre los árabes ahora a Betlehem? Que el cristianismo le puso Belén. Le puso entonces Beitlan, que quiere decir ciudad de la carne. Peor todavía. Entonces la gente cuando va a interpretar un texto tiene que entender de que ese texto tiene un contexto histórico y que ese contexto histórico no es griego, es hebreo. Y si usted no lo quiere admitir, allá usted, pero eso es así. Cuando Yeshua dice, no salgan de Jerusalén hasta no obtener la promesa, ¿en qué contexto histórico, geográfico, antropológico está diciendo eso? En el contexto hebreo. ¿Por qué? Porque Jerusalén, ¿dónde está? En Grecia. Jerusalén, ¿dónde está? En Roma. Jerusalén, ¿dónde está? En República Dominicana. Entonces, cada vez que usted vaya a leer algo relacionado a Jerusalén, usted tiene que trasladarse allá en su mente. O por lo menos ubique un mapa y ubíquese para que usted vea que Jerusalén está en el mismo sitio. Entonces, los intérpretes que le han enseñado este método alegórico dicen, no, ya eso no existe. Israel no existe. Porque eso fue lo que este señor le enseñó y por ahí es donde viene el antijudaísmo cristiano, no el antisemitismo, sino el antijudaísmo cristiano nació con este hombre. Uno de estos hombres, ¿cómo se llamaba? Orígenes. Entonces usted nunca va a poder entender la escritura si usted no se va al trasfondo cultural y al trasfondo. ¿Por qué? Porque es que ese libro es hebreo. Cuando a mí me mandan a investigar, investigue la vida de Aristóteles, investigue la vida de fulano de tal. Bueno, fulano de tal nació en tal lugar. Pues cuando a mí me mandan a investigar la vida de Kefa, de Pedro, Pedro nació, ¿dónde? En Grecia. Marcos, Lucas, Mateo, nacieron en Grecia. Entonces, en ese contexto y otra cosa, independientemente del lugar a donde hayan nacido y están involucrados en los protagonistas de la escritura, usted tiene que saber que tenían una nacionalidad hebrea. En el caso de Shaul, que se ha hablado de un Pablo que no ama a su pueblo Israel y que él era apóstol de los gentiles y que enseñó a los gentiles a violar la Torá, eso es falso. Shaul nació en Damasco, ese Damasco que hoy está bajo guerra en Siria. Ahí, ese Damasco de ahí, vea la noticia para que usted vea, ese Damasco ahí en Siria, donde hoy Siria está pasando algo desastroso. Lo que está pasando Siria es algo terrible. Ahí en Damasco, la capital de Siria, ahí fue que nació Shaul. Ahora, Shaul, por el hecho de que nació en Siria, ¿no tenía conocimiento de su cultura hebrea? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, si usted va a leer un libro de filosofía, usted va a ver que en el contexto cultural de la filosofía va a hablar de dónde nació ese filósofo. Entonces, hay que separar una cosa de la otra. Mire, otra definición en rama de la teología está la bibliología, la doctrina de lo que yo llamo escritura, la teología propia, la cristología, la neumatología, la antropología, la angiología. Yo creo que la antropología no debe de estar ahí. Pero ¿por qué ellos tienen la antropología ahí? Porque la antropología es el estudio de la especie humana en todos los aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto geográfico, ¿ve?
en el aspecto, en todos los sentidos. Por eso que busca la antropología ahí. O sea que en la teología también se da antropología. Entonces cuando usted me vaya a hablar de Yeshua, en el sentido antropológico, ¿de qué Yeshua usted me va a hablar? ¿Del que nació en Grecia? ¿O del que nació allá en Jerusalén? Como usted le cambió el nombre, Cristo. Cuando usted me vaya a hablar de Cristo, en el contexto antropológico, ¿en qué contexto cultural él nació? ¿En qué contexto cultural él se crió? ¿En qué contexto cultural él vivió? En el contexto geográfico de la antropología geográfica, ¿cómo podemos ubicar dónde nació él? Él nació en Jerusalén. Pero el nombre es griego porque se lo cambiaron. Mira esta otra corriente, la satanología. Es otra corriente también de la teología. Entonces, en las escuelas de Alejandría, los principios fueron filosóficos de Filón, como le decía, Clemente de Alejandría, que fue el primero en aplicar el método alegórico, origen y su analogía del cuerpo y el espíritu del alma, y la aplicación alegórica. Luego más adelante ahí vemos las herramientas, como la concordancia, las versiones de la Biblia para comparar textos, diccionario enciclopédico, ¿verdad? Y comentarios bíblicos. Ahora, esos comentarios bíblicos, ¿quién es que lo da? ¿Una persona que tiene conocimiento de la cultura hebrea? No, de ninguna manera. En cuanto a la interpretación bíblica, ahí está la hermenéutica, que ya hemos dicho que la hermenéutica es una ciencia, no es una ciencia, es una rama de la filosofía griega. Está la exégesis, que también es una variante griega, y está la homilética, que también es una variante griega. O sea, todos los griegos para interpretar un texto hebreo nunca van a dar con la verdad. En las clases de sermones, ¿cómo se nos enseñó eso? Los expositivos, los temáticos y los textuales. ¿A partir de qué manera usted va a poner un mensaje expositivo, temático, textual? A partir del conocimiento teológico que usted tenga y del método de la interpretación que usted tenga. De ahí es donde los manipuladores utilizan la Biblia para manipular a la gente. ¿Ve? Entonces todo esto, ¿por qué todo esto no se le da al creyente común? Porque estas son herramientas que la gente puede aprender para defenderse. Y cuando le estén hablando sus mentiras, entonces ellos van a saber. Mire este método. Una de las cosas que yo comencé a verificar fue este método, el método inductivo. A pesar de que yo no conocía en el contexto científico, porque en ese tiempo yo no estaba en la universidad, pero este método, cuando yo lo analicé, fue que me pude dar cuenta de muchos errores que a mí se me estaba enseñando. En cuanto a lo que es el sentido etimológico, que el método inductivo se deriva, ¿verdad?, que quiere decir elevarse de lo particular a lo general y en el caso individual a la ley, por principio, por teoría, por teorema. La definición, la inducción como forma lógica, que es el proceso mental de razonamiento que marcha de los casos particulares a su excusa o aplicación, formulada como ley, como reglamentación, definición, concepto, principio. De ahí es donde yo le digo a la gente que usted tiene que utilizar el lado izquierdo de su cerebro, donde está el razonamiento, para usted poder evaluar lo que usted le están diciendo. Si la gente razonara un poquito, la gente dejara de caer en esa manipulación colectiva que le da a la gente. ¿Ve? Esa manipulación colectiva y esos movimientos y esos aullidos, todo eso sucede a la raíz de que no hay conocimiento. Y en la mayoría de los casos, el manipulador conoce este tipo de conocimiento y lo que hace es que manipula la sala y la gente le da curso a eso. Pero este método inductivo, si mucha gente lo utilizara, diera el traste con la verdad. El método inductivo es objetivo, claro, porque usted no me puede venir a plantear una teoría y a meterme eso de que yo tengo que aceptar eso cuando usted no me tiene todavía una base sólida para usted mostrarme su veracidad. Ahí es donde yo le digo a mucha gente, tenga cuenta con lo que usted está planteando y defendiendo, porque cuando viene a ver usted está equivocado. No, eso es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque la Biblia lo dice, pero ahí en la Escritura, la traducción que usted tiene manipulada por un hombre puede estar equivocado. ¿Ve? Entonces, en ese contexto del método inductivo, me gusta mucho la observación que dice lo que estoy leyendo, claro. La interpretación que significa de lo que significa que estoy leyendo y la aplicación para qué me sirve lo que estoy leyendo. Y usa ciertas herramientas de estudio como las concordancias, los diccionarios, los manuales, el atlas, la armonía, y aún utiliza otras herramientas que tienen que ver con lo apegado
del texto original. Entonces, aquí en el tema de la escatología, fíjese lo rápido que vamos, no voy a poder hablar de John Terúa prácticamente, pero miren, la escatología aquí es donde se ha metido la pata hasta el copete. Hay ministerios que se han hecho ricos, poderosos, con la bobería de la escatología. ¿Por qué? Porque la escatología lo que significa es tratado de los hecatos, en griego, cosas últimas. Es decir, la escatología es el estudio de las cosas que sucederían tanto en cada persona individual como en la humanidad y al final de su historia y de su vida. Y para estos propósitos, las cosas últimas se identificaban sobre todo con 4 puntos principales. Mire, la muerte. La gente le gusta saber lo que hay después de la muerte. El juicio, lo que va a pasar en el juicio final. El cielo y la gloria y el infierno. Esas son las 4 cosas que tienen a la gente loca. Número 1, nadie se prepara para morir, pero todo el mundo quiere saber lo que hay después de la muerte. Hasta los ateos se preocupan por saber lo que hay después de la muerte. Y la gente está equivocado con los filósofos que creen que los filósofos no tienen un concepto claro de lo que es la muerte. Si usted habla con un médico, el médico tiene un concepto de la muerte. Si habla con un filósofo, el filósofo va a tener un concepto de la muerte. Si habla con un químico, los químicos van a tener un concepto de la muerte. Ahora, a lo que nadie quiere enfrentarse es a la muerte. En el contexto de después de la muerte, ahí viene el juicio. Todo el mundo quiere saber lo que hay después del juicio. Olvídese que por más guapo que usted vea a la gente, quiere saber lo que va a pasar después del juicio. Tercero, la trampa que han caído mucha gente, el vivir en el cielo. Y yo le digo a la gente, y a mí me da pena, porque yo veo gente que ha bien egresado de una universidad, que tienen una carrera, que son licenciados, y todavía creen que van para el cielo. Todavía hay gente que cree que va para el cielo. Y son egresados de una universidad, summa cum laude, o son abogados, o ingenieros, o doctores, o no sé qué, y creen que todavía van para el cielo. Fíjense cómo ese contraste entre la ciencia y la religión, ¿ve? Por un lado están avalados en algún conocimiento científico, pero cuando se trata de la muerte, a la hora de enfrentar la muerte, no importa sea cual sea en el contexto personal que la persona lo vea, la muerte, para mí, la explicación más clara de la muerte es lo que da el contexto hebreo, que dice que la muerte es la culminación de un ciclo de vida. Por eso hay cuatro cosas dentro de lo que es el aspecto cultural hebreo, y es el nacimiento, ¿verdad? Lo que es el desarrollo, que tiene que ver con la que tú vas. Después viene lo que es ese desarrollo familiar, y luego viene la matzebá, que es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte simplemente y sencillo es el cumplimiento o la finalización de un ciclo. Ahora, según la psicología, en cuanto a lo que es la evolución del ser humano, la última etapa es la vejez y posteriormente la muerte. Pero a través de la psicología y los procesos de desarrollo del desarrollo humano, usted lo puede ver bien fácil. Pero cuando usted lo ve a través de otras cosas, no es tan fácil. Pero indiscutiblemente, de lo que signifique para otros lo que es la muerte, en el contexto hebreo, la muerte es nada más y nada menos que la culminación de un ciclo, que debe de ser en la ancianidad. ¿Y qué pasa en el caso cuando la gente muere joven? Bueno, eso se llama interrupción del ciclo. Mucha gente ha muerto joven porque ha interrumpido su ciclo. No debería de morir joven, pero él produjo de que se muriera joven, interrumpió el ciclo de vida. Simple y sencillo. Entonces, ahí viene el contexto del infierno, que es una creación también griega. Entonces, todo eso está marcado dentro de la escatología. En otras palabras, para terminar en ese aspecto, la escatología universal, que ellos dicen que es la vuelta gloriosa de lo que ellos le llaman Cristo, ¿verdad? La plenitud del reino, en lo individual la muerte, y en la intermedia que abarca de la muerte de cada persona hasta su resurrección. Ahí es donde ellos han cometido el error. Quisiera entrar a John Terúa, pero lamentablemente con esa zapata que yo le he dado a usted no voy a poder entrar en John Terúa, que debí de entrar en John Terúa. Pero estas cosas son importantes, porque la gente tiene que aprender
que las cosas que le están enseñando tiene que cuestionarla. Eso que le han estado enseñando a usted, por eso hay muchos líderes que han dicho, no vean el programa de ese hombre, porque no quieren que se le caigan las escamas de los ojos. En la escatología, ahí es donde la gente ha metido la pata. Que el 23 va a pasar un tsunami, que cuando es el 15 o el 16 va a venir una luna roja, que no sé cuándo va a caer un meteorito. Y yo tengo mucha gente asustada, bueno, pues yo el 23 estaré terminando Yom Kippur en Sefará, y el 24 estoy tomando un vuelo para ir al Reino Unido. Entonces, si llega el fin, bienvenido sea, o usted le tiene miedo al fin. Entonces, no es desde ahora que la gente ha estado fascinado. Mire, y hay gente que ha hecho un negocio con esto, con la escatología, porque estos se convierten entonces en adivinos cristianos. Antes eran adivinos y ahora se han cambiado de negocio y quieren mantener a la gente entretenida con argumentaciones que no manejan, porque no entienden que todo lo relacionado al fin está coayuntado a lo que son las fiestas. En la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Que es la fiesta de las trompetas. ¿Qué acontece en Yom Teruah? ¿Por qué se celebra Yom Teruah? ¿Qué es lo que significa Yom Teruah? ¿Qué sucede con Yom Teruah? Todas esas cosas usted tiene que saberla. ¿En qué contexto Yom Teruah nos puede arrojar luz a nosotros? Todo eso, yo he dado una serie de estudios y parece que están por ahí, por YouTube, pero la gente no está muy dilucidado en ese caso. El tema es que por razones de tiempo, yo no voy a poder explicarle acerca de Yom Teruah. Pero por lo menos le invito a que usted vaya esta tarde y se goce, y allá yo voy a estar exponiendo más sobre esta fiesta. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los chofares, la fiesta que anuncia la segunda venida inminente de Yeshua. Mientras tanto, la gente que sigue hablando que viene meteorito, que viene tsunami, que viene luna, que viene esto, que viene lo otro. Y olvídense que nosotros sabemos cómo es que va a venir el fin. El cumplimiento profético de la restauración es una de las cosas que está marcando lo que es el cumplimiento, en ese sentido, el aspecto de los últimos tiempos. Porque eso está ahí en la Escritura. Eso está ahí en la Escritura. Entonces, para que usted duerma tranquilo, hasta que usted no vea. Ahora, si usted vio que el Islam se unió en todas las naciones, como está pasando poco a poco, prepárese. Porque entendemos que Israel será perseguido. Y todos los que han creído en el Elohim de Israel y los que han creído en Yeshua, de una manera u otra, serán perseguidos. Y usted va a tener que definirse en ser parte de Israel y unirse a él, o unirse al Crislán, que ya está levantándose como cabeza principal del reino de las tinieblas que viene para este mundo. Salga de la escatología y vote eso, zumbe eso, que ahí no hay nada. Han puesto yo no sé ni cuánto tiempo, fechas. Hubo uno que dijo que en el 2011 venía Cristo. Cristo no vino y Cristo no va a venir. Cuando Cristo venga va a venir disfrazado de Islam y mucha gente lo va a tener que aceptar a la buena o a la mala. Entienda eso. Cristo, óigame bien, Cristo, ese Cristo que usted está diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo no va a venir. Cristo no va a venir. ¿Por qué? Porque Él sabe que es un invento mitológico de ese Cristo griego. Ahora, Yeshua sí dejó establecidas sus fiestas. Y por eso es que tenemos que celebrar las fiestas. Yom Teruah anuncia la segunda venida inminente de Mashiach, visible, no secreto, porque no hay rato tampoco. Yom Teruah es lo que antecede a Yom Kippur, que es el juicio. Y luego Yom Kippur se antecede a lo que es Sukkot, que es la entrada milenaria, y todo eso está en la fiesta. Ahora, a través de la escatología usted no va a entender ni papa. Y mucha gente va a ver que va a pasar septiembre, va a venir octubre, y vamos a venir el 2016 y no va a pasar nada. Nada va a pasar. Todos esos falsos profetas que están hablando van a quedar feos. Inclusive muchos supuestos mesiánicos que están hablando de eso también.
feos se van a quedar. Porque va a pasar septiembre, va a pasar octubre, va a pasar noviembre, va a pasar diciembre y va a llegar enero y todo va a seguir igual. Así es que lamento tener que dejarlo hasta ahí, pero en cuanto a lo que estas herramientas que yo he dado en el orden interpretativo de las escrituras, analice bien qué es lo que le están enseñando y deje de ser un bobo. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y nos vemos esta tarde en John Teruba. Shalom, shalom. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. ante ti me postraré. Exaltado sea